Bien, ahora en esta clase vamos a ver cómo manejar los tipos de encuesta domiciliaria a nivel urbano, cómo clasificar la información y procesarla. Habíamos visto que toda esta información que se recopila, ya sea por medios urbanos y encuestas y demás, sirven para poder conocer el flujo de transporte, poder hacer un mapa acerca de cuáles son los orígenes y destinos que tienen las personas y de esa forma poder crear alternativas para poder evaluar cuáles son las que mejor se acomodan a las circunstancias particulares de cada persona. Así que está implicado el uso de suelo, la actividad económica, regional y demás factores que son también de mucha importancia. ¿Sí? Entonces, cada población o grupo de personas es distinto. Y bueno, toda esta información tiene que acomodarse y reflejar, ¿no? Todo esto. Bien, vamos a ver algunos puntos adicionales que pueden sernos de ayuda. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la generación de tránsito. ¿Sí? Esto se define como el número total de viajes que genera cada uso del suelo. Se determina a través del propósito distinto: edad, situación económica de quien realiza el viaje, la hora del día, el medio que utiliza y la ruta que sigue, y demás detalles. Entonces, cada individuo tiene sus propios intereses, sus propios objetivos. Y por esa razón toma cierta ruta, cierto camino, y puede decidir cómo evaluar su trayecto. Así que cuando hablamos de la generación de tránsito, nos referimos a todos esos viajes que las personas hacen de acuerdo a sus propios intereses. Algunos que quizás tienen diferentes edades pueden seguir diferentes tipos de ruta. Una ruta puede ser el trabajo, los estudios, visitas familiares, diversión, ocio y demás. Entonces, dependiendo a la edad, pues los viajes también se van acomodando. Y también la situación económica puede determinar el tipo de modalidad de transporte que las personas decidan tomar. Bien, ahora otro detalle es el inventario de las instalaciones. Esto se refiere a todo lo que está disponible en cuanto a transporte. Si hablamos acerca de una línea de transportes y hablamos del inventario, es bueno saber cuántas unidades móviles trabajan o ofrecen el servicio. ¿Sí? Entonces, se puede saber esto haciendo aforos. Los aforos se refiere que cuando un observador se para en un punto transitado y puede contar en un tiempo determinado cuántos transportes de cierta modalidad pueden pasar por ese punto. ¿Sí? Hablando acerca, por ejemplo, de los clústeres. Los clústeres, ¿no? Que son los tufis más largos. Entonces se puede ver cuántos pasan por un mismo punto y se puede estimar la cantidad aproximada de estos móviles que ofrecen esta modalidad de servicio que pueden estar disponibles, ¿no? Para ofrecer el servicio. Lo mismo puede hacerse de taxis particulares, taxis que sean federados y, bueno, cualquier otro tipo de modalidad de transporte se puede identificar a través de un aforo que se realiza en cierto punto. Otro concepto se refiere al flujo de tránsito. El flujo de tránsito es el conteo del volumen de automóviles
buses, micros o lo que corresponda, que circulan por cierta área o zona. El punto que hablamos de flujo de tránsito, a diferencia del inventario de instalaciones, es de que el flujo de tránsito va variando a ciertas horas. Puede que a ciertas horas sea más intenso y puede que a otras horas sea menos. Es común saber de que el tráfico vehicular a ciertas horas es alto. Hay mucho congestionamiento a ciertas horas. Pero hay horas donde el tráfico vehicular es más despejado. Entonces, el flujo de tránsito mide ese volumen a ciertas horas, ¿no? De flujo de tránsito. ¿Sí? Y todo podría relacionarse con el criterio de que las personas tienen un origen y desean llegar a un destino. Entonces, si relacionamos el flujo de tránsito con el origen-destino, bueno, podríamos tener información que podemos necesitar, ¿no? Bien. Después está el término historia. Esto tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo. Cómo un asunto se va evolucionando. Entonces, los procesos de cambios que sufre se denomina también algo histórico, ¿sí? Entonces, el transporte también sufre evolución, ¿sí? Hay modernización, la tecnología, aumentan en cantidad, se crean diferentes modalidades y demás. Todo esto produce cierta evolución en el transporte. Y cuando hablamos de historia, nos referimos a una recapitulación de todos esos cambios que han tenido lugar durante un periodo de tiempo sobre los transportes. Bien, hablemos acerca de este otro punto que es presentación. ¿Sí? Una vez que tenemos la información, cuestionarios, notas y demás, imagínense la cantidad, ¿no? Puede que 100 encuestadores trabajen todo un día y si cada encuestador, por decir, tiene 50 encuestas y lo multiplicamos por 100, fácilmente tenemos como 5,000 encuestas. Manejar 5,000 encuestas no sirve de nada, ¿no? No puedes estar mirando una a la vez, ¿no? Para poder buscar información. Es necesario de que toda esa información pueda ser resumida, pueda ser compactada para que se pueda detener un uso que sea particular e importante. Es muy práctico si esas 5,000 encuestas se pueden reducir a 10 páginas o una, ¿sí? O una página donde tengan cifras y datos que sean importantes y de interés. Entonces, sí, esa única hoja o esas únicas 10 hojas, sí se pueden manejar, se pueden entender, se pueden interpretar los resultados. Pero no así de 5,000, ¿sí? 5,000 encuestas con, por decir, 10 preguntas cada una. Entonces, es información que es excesiva. Pero sí podemos simplificar, entonces sí tenemos buenos resultados. Así que la idea de la presentación es evitar lo voluminoso y transformar o procesar toda esa información a elementos que sean prácticos. A eso lo llamamos la presentación. Bueno, para poder realizar este trabajo, podemos basarnos en
las herramientas informáticas, como la computadora. Entonces, la computadora puede hacer análisis de datos, gráficos y demás, que puede resumir, por decir, esas 50 encuestas en algunos gráficos que nos pueden indicar las tendencias, ¿no?, que tiene la población o la gente. Así que es importante tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Bien. Hablemos acerca de la recopilación de datos de estudios origen-destino. Bueno, ¿cuál es la idea de una encuesta? Bueno, es tener información. En este caso, queremos tener información del flujo de tránsito. En vez de simplemente basarnos en cantidades ficticias, queremos tener valores que sean más exactos. Valores que quizás nos den una idea de cómo las personas se están moviendo, pero valores reales, muy aproximados. Entonces, teniendo valores reales, valores bastante aproximados, podemos hacer deducciones y podemos encontrar la información que necesitamos. Bueno, hay diferentes métodos que podríamos utilizar para poder recopilar toda esta información. Uno está lo que se conoce como los aforos de tráfico. El aforo, como ya les había indicado hace algún momento, consiste en que un observador que está parado en un punto empieza a observar y realizar un conteo. ¿Sí? Empieza a realizar un conteo de cierta particularidad o característica de medios de transporte. No solamente de una modalidad, sino puede ser de diversas modalidades. Pueden ser vehículos, trenes, aviones, autobuses y demás. ¿Sí? Entonces, estos aforos también nos ayudan a ver cómo se utilizan mejor, cómo se está utilizando el uso de suelo, qué es lo que más usa el suelo, y también se puede determinar la cantidad o la afluencia que tiene cierta modalidad de transporte. Así que es importante realizar estos aforos de forma periódica, porque el transporte va evolucionando. No se queda, por decir, estático, sino que este va cambiando, va evolucionando, tiene sus etapas. Eso quiere decir que no tenemos que conformarnos con un aforo que se haya hecho hace algunos años atrás, sino que estos aforos tendrían que ser los más recientes posibles. Entonces, teniendo información reciente, útil, sí se puede determinar algunos valores o información que pueda ser de utilidad. ¿Sí? Bien. Fíjense que durante casi 50 años en los Estados Unidos se ha ido realizando una gran cantidad de aforos. ¿Ya? Ellos tienen una gran cantidad de transporte de todo tipo. ¿Por qué? Porque son millones de personas que viven en los estados, ¿ya? Estados Unidos tiene varios estados y no es poca gente que vive ahí, sino, por ejemplo, el estado de la Florida, hay como más de 7 millones de personas, casi la cantidad de Bolivia, solo vive en ese estado de gente. Y hay estados como Nueva York y demás, donde viven millones de personas. Y es gente que se mueve, ¿no?, a diario. Así que el medio de transporte tiene que satisfacer todo ese movimiento, ¿no?, de gente. Así que los aforos ayudan a ver cómo se está evolucionando los transportes, cómo va evolucionando las necesidades y direcciones que tienen las personas. Y eso ayuda a poder crear alternativas que puedan satisfacer las principales necesidades que tiene la gente. Entonces, eso es importante, ¿no? Bien,
Entonces, hay que tomar en cuenta de que toda esa información es bastante útil para poder realizar encuestas y poder pues, realizar proyectos y dar soluciones a diferentes problemas. Bueno, para poder analizar toda esta información, se tiene que seguir un modelo matemático o estadístico que ayude a agrupar toda esa información y sacar estadísticas. Esa es la única forma de poder analizar información masiva en base a la estadística. Ahora veamos algunos tipos de encuesta, ¿sí? Algunas encuestas que pueden ser diferentes. Primero está la encuesta de conductores. Bueno, eso consiste básicamente en un interrogatorio directo al usuario y preguntándole básicamente el origen último y el destino inmediato. De dónde está viniendo y a dónde está yendo. Esa es la base, ¿no? Y bueno, el conductor puede sentirse libre para expresar esa información que debe ser registrada. Otra forma es el método de la tarjeta postal. Ahí se proporciona una tarjeta que tiene los timbres como para volver a enviarse por correo. Así que uno los lleva, los llena y directamente los envía por correo. Pero estos métodos quizás ya no son prácticos, ¿no? Ahora, por medio de las redes sociales y diferentes herramientas que hay en Internet, muchas personas pueden crear formularios y cuestionarios. Así que mediante estos formularios y cuestionarios se pueden resolver rápidamente en línea y automáticamente son guardados y enviados a quien los ha dado origen. Por ejemplo, el Google Forms es el que maneja estos formularios. Uno puede llenar o crear muchos cuestionarios y enviarlos a muchas personas. Y bueno, ellos los responden, el Google los vuelve a enviar y tiene también sus herramientas de análisis de datos. Así que con todo esto, las encuestas ya son más fáciles. Ya no se recurren a estos métodos del pasado. Hay también lo que es la identificación de placas, ¿sí? Se pueden registrar las placas de los automóviles que pasan por cierto lugar y bueno, se puede saber el origen del automóvil y se puede saber también haciendo un seguimiento del destino. Si ha pasado por una tranca es porque su destino es en algún lugar de aquel departamento, provincia y demás, ¿no? Entonces, estos aforos se pueden hacer en periodos hasta de 15 minutos. Entonces, simplemente se pueden tomar los 3 últimos números de la placa así para cuidar la privacidad y se puede hacer una investigación del origen y destino. Otros son las encuestas a domicilio. Se determinan los viajes, métodos y propósitos de traslado, paradas y demás que tengan las personas para poder saber cuál es el origen y destino particular que tienen. Pueden hacerse esas encuestas de casa en casa, pero también podrían enviarse mediante las redes sociales encuestas que pueden ser utilizadas para conseguir toda esta información. Bien. Ahora fíjense esto. Aquí en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, se ha hecho un estudio del origen y destino. Y bueno, se ha visto de que a San Francisco, ¿de dónde viene la gente a San Francisco, no? Y miren que esta parte que es más oscura muestra los lugares donde la gente, de dónde viene más y a dónde está yendo, ¿no? A estos 2 puntos, pues la gente de estos lugares es la que más va
Acá parece que no va tanta gente, de aquí viene muy poca gente, pero de los estados que están cerca es donde hay más movimiento a este lugar, especialmente de acá. Pues la gente viene por alguna razón bastante de este estado a este otro. Entonces eso muestra cómo es el movimiento y la demanda de transporte. Entonces, teniendo esta información visual, que puede que para realizar esto se haya tenido que hacer muchas encuestas, se puede evaluar cuál es la necesidad en cuanto al mejoramiento de vías. Uno ya puede darse cuenta dónde es importante que mejore las vías o establezca ciertas políticas a fin de que se puedan ajustar a los requerimientos y necesidades que tiene la población. Así que el resultado de estos estudios es generar este tipo de información. Bien, jóvenes, vamos a ver algo ahora como